correcto para cuando somos testigos y nos enteramos de desgracias tan terribles como la que sucedió en la discoteca Jet Set. ¿Y por qué esto es importante? No solamente tienen que ver los temas de empatía, sino que pudiéramos estar manifestando un conocimiento defectuoso de la persona del Señor. No hay quienes frente a alguna calamidad, ellos lo que primero ven es la vara, es el juicio, la espada de Dios, que no podemos negar en ninguna manera que el Señor castigue el pecado. Pero somos nosotros los llamados para interpretar los hechos de Dios. ¿No es un poco aventurado? ¿No podríamos nosotros caer en una presentación incorrecta del Dios que no se goza con la muerte del impío? De un Dios que frente a un juicio inminente contra la ciudad de Nínive, el profeta lleno de no sé cuántos sentimientos malsanos, podríamos decir, el profeta hasta se acomodó para ver cuando la ciudad explotara, y el Señor reprende al profeta. Y mediante una experiencia, una vivencia muy particular, el Señor hace florecer una calabacera que en asunto de un día nació y murió y se secó. Ay, el pobre Jonás se entristeció por la calabacera y le dice Dios: ¿por qué tú estás tan triste, muchacho? No, que la calabacera, mira, caramba. Y le dice Dios: ¿y tuviste tú misericordia por esta calabacera? Y no lo voy a tener yo de esta gran ciudad, donde solamente menores, habían más de 100,000 niños que todavía estaban quizás entre los 3 y los 5 años. ¿Cómo abordaríamos nosotros si nos tocara visitar una familia de esas que perdieron tantos miembros? Le vamos ahí con ese mensaje desgarrador. No creo. Y yo quiero compartir con ustedes algunos pasajes de la Escritura que nos dan la perspectiva correcta frente a una calamidad como esta. Padre, danos de tu Santo Espíritu en una medida especial, no solamente para escuchar, entender, sino para poder asimilar y comunicar la naturaleza de tu persona. Oh Señor, yo te pido en este momento por tantas familias que vivieron una calamidad inexplicable. Te pido que tú los consueles y te hagas manifiesto en ellos. Señor, tú que has tenido tanta misericordia con nosotros y los nuestros, y por tu misericordia nosotros no estamos entre las estadísticas. Gracias, Señor. Pero pedimos que también tú extiendas tu misericordia y tu consuelo y visites a aquellos que están viviendo un dolor tan grande. En el nombre de Jesús. Amén. Y miren, es que cuando suceden calamidades como estas, cualquiera puede ser alcanzado.
porque lo que colapsó fue un edificio, independientemente de lo que se estuviera haciendo allí. Y algo que me impactó mucho es que el viernes 3, creo viernes 4, nosotros tuvimos una reunión de matrimonios y estaba muy nutrida, teníamos 130 personas o más, esposos y esposas. Y un amigo al cual estoy testificando, lo visité, lo invité de nuevo y él accedió a ir, él y sus 2 hijos con sus esposas cada uno. Y les digo a la salida, tengo que ir a tu casa, quiero que me recibas en tu casa porque quiero visitarlos, ya para compartir el evangelio en un entorno más privado y más directo. Bueno, y efectivamente el jueves lo visité. Y yo quería compartir el pasaje de Lucas 13 a propósito de la ocasión para hablar de la trascendencia que es el arrepentirse. Y me dice él, mira, ese militar que murió estaba en la mesa que yo siempre ocupo y que debió ocupar este lunes pasado, pero que por diversas circunstancias yo no fui. Es decir, una persona a la cual estuvo tan cerca pudo haber muerto en esta calamidad. Y uno lo que tiene es que pensar y decir, ven acá, el problema no está en si la gente muere, es trágico, es doloroso, pero la verdadera tragedia es si mueren sin Jesucristo. Y las tragedias vienen ocurriendo desde el principio de la creación del hombre. Incluso es una tendencia muy humana el querer ser analista de las experiencias de los demás. Y que regularmente nosotros estamos muy complacidos y siempre solicitamos el favor de Dios para nosotros y los nuestros. Y a veces cuando yo estoy dando gracias a Dios con mi familia en algún momento especial, le digo, Señor, gracias porque tú cuidas hasta de la salamanqueja que está detrás del cuadro en alguna de nuestras casas. Pero cuando nos toca evaluar las circunstancias de los demás, qué duros somos, qué indiferentes, qué poco nos duelen las desgracias y el dolor de los demás. Y algo así es que pasó en Lucas 13, cuando los discípulos le comentan a Jesús acerca de la desgracia de esta mortandad que sucedió con unos galileos por parte de Pilatos. Lucas 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Recuerden que Jesús nunca dice palabra al aire, ni tampoco a ver si pega. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Señores, es que nosotros tenemos una lengua y un corazón malvado. Porque cuando vemos una desgracia, sí, eso se lo buscaron fue por esto. Sí, eso está bueno que le pase. Sí, por esto y por lo otro. Y no vemos el trasfondo espiritual. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De manera que la tragedia no está solo en la muerte, sino en morir sin Jesucristo. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y escojo este pasaje porque guarda mucha similitud, ¿con qué? Con esta desgracia. ¿Qué sucedió?
un gran local cayó y ¿qué? Y aplastó una multitud que a la verdad todavía nosotros no sabemos cuántos fueron, entre vivos y entre muertos y heridos. Y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso es que nosotros, mientras tengamos la fortaleza, mientras el Señor nos lo permita, debemos estar predicando el Evangelio de salvación. Para que las personas, cuando sea que les toque morir, sea que mueran en una tragedia o mueran de felicidad, su porvenir futuro esté resuelto porque han conocido al Señor. Y nosotros deberíamos lamentarnos y llorar cuando pensamos en las desgracias y de personas que estuvieron bajo la influencia de este suceso y nosotros pensemos en ellos y digamos, pero yo no le prediqué, pero yo no oré por una iglesia en Jimaní. ¿Ustedes recuerdan esa tragedia en Jimaní? ¿Ustedes recuerdan? Eso fue algo terrible. ¿Ustedes recuerdan también lo que pasó en uno de los últimos huracanes? La cantidad inmensa de personas que murieron en la cueva del Duey. Los que murieron en Mesopotamia cuando David, incluso los que murieron en uno de estos eventos que se han dado en los 2 últimos noviembre. ¿Ustedes recuerdan? La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿nos reclamaría Dios la sangre y la vida de estas personas porque no le predicamos a Jesucristo? Y yo sé que el mundo tiene una actitud predispuesta en contra del Señor. Y que no porque nosotros les prediquemos, ellos van a responder al Evangelio de salvación. Pero dice la Biblia que el impío morirá por su pecado, pero que si nosotros no le alertamos y él muere, ¿qué dice el Señor? Su sangre yo voy a demandar de ti. Incluso una vez estábamos un grupo en Los Ángeles y alguien dijo, vamos al Boulevard de Hollywood, al Boulevard de las Estrellas, frente al Teatro Chino y todo eso, toda una gran experiencia. Oh, pero qué gran lección. Había un grupo de creyentes que en uno de los lugares más impíos de la tierra estaban predicando y decían, ciudadanos de Hollywood, arrepiéntanse. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste una presentación pública del Evangelio a un público que posiblemente no iba a responder al Evangelio? Pero cuando eso sucede, tú estás mostrando amor para con esas personas. También en nuestra capacidad de analistas fallidos, existe otro pasaje que es Juan 9, donde Juan 9, versículo 1, al pasar Jesús vio un hombre a un ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos, señores, los discípulos son maravillosos porque reflejan nuestro corazón, diciendo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido qué? Así, wow. Qué corazón tan duro. Y cuando nosotros vemos y evaluamos situaciones como estas, dentro de nosotros, ¿qué hay? Una jactancia. ¿Por qué no nos nació un hijo con 6 extremidades, como esos casos terribles que se dan en la India? Tuvo un vecino que no sé si está vivo, pero él nunca caminó y estuvo en un estado muy deplorable. Y nosotros no logramos ver
más allá de lo que tenemos frente a nuestros ojos y lo que pensamos, no, eso mira, quién sabe el pecado, a lo mejor esa mujer brujeaba o le quitó el marido a otra o qué sé yo quién, porque nosotros tendemos a pensar en base a la dureza de nuestro corazón para con los demás. Ay, pero tan agradecido de Dios, Señor, mira a mi hijo, mira a mi pariente, mi hijo promiscuo, mira a mi hija ninfómana, los que han tenido esa dificultad en su vida. Te pido por ella, pero también el Señor tuvo misericordia contigo. ¿Y por qué estamos nosotros vivos a esta edad? ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué hizo en nuestros años de locura? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nos salvó. Incluso para los que tenemos una carrera dilatada en el Evangelio, el Señor nos salvó de nuestras locuras. Una vez andábamos los muchachos, que yo me pongo a pensar y yo no sé cómo nosotros estamos vivos. Y nosotros, en el momento que a cualquiera se le ocurriera, nos íbamos a Playa Caribe. Oye, ¿qué lugar? Playa Caribe, la llamada Embassy. Una playa que arrastra, desnuda, una playa que hace de todo. Y ahí estábamos nosotros como si estuviéramos bañándonos en una piscina plástica en la casa. Y recuerdo que me dijeron los muchachos, nos fuimos a unas piedras por allá, unas rocas, y nos dicen, Elías, tírate, que cualquier cosa nosotros te sacamos. Y esas son de esas grandes experiencias cuando tú tienes esa identidad de grupo y de pertenencia. ¿Qué tú no haces? Tú le marchas la vida. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque el Señor puso temor en mí y no me tiré. Sucedió hace unos años que un pastor conocido de la congregación hicieron un viaje y creo que a la playa, y el pastor, el misionero, abogó para que dejaran ir a un joven. No te vayas para allá, porque el joven era desinquieto, como se dice, y el muchacho se fue para allá. Adivinen qué pasó. El pastor murió tratando de salvar a ese joven. Y a todos nosotros tenemos una perspectiva negativa. Yo quiero, después de esta breve introducción, compartir con ustedes el libro de Job. Porque el libro de Job guarda un paralelo inmenso con esta situación. No porque estas cosas le hayan sucedido a personas justas, y yo sería muy parcializado si digo que el colapso de ese edificio se debió a las actividades pecaminosas que se estaban dando allí. Allí se estaban dando actividades como las que se dan en el día a día en nuestra sociedad. En un edificio donde fácilmente pudiéramos nosotros rentarlo para una cena. De hecho, cuando nuestra hija se graduó el año pasado del colegio, la cena final fue en un gran salón de un gran hotel. Y pudo también haber sucedido esto. De manera que vamos a quitarnos esa mentalidad de dedo acusador y de explicar y de pretender entender las cosas de las cuales nosotros no tenemos idea. Porque así como pasó con el ciego de nacimiento, que el Señor dijo que ni este ni sus padres pecaron, sino que esto sucedió para que se manifestara la gloria de Dios. Nosotros no sabemos el trabajo que Dios venía haciendo, hizo o está haciendo alrededor de los que se vieron afectados por esta cosa. De hecho, yo tiendo a pensar, y es una declaración muy personal mía, que debajo de esos escombros hubo mucha salvación. ¿Por qué? Porque hubo muchas personas que venían de escuchar el Evangelio a lo largo de toda su vida, y en ese último momento, en ese último aliento de vida, en esos instantes, minutos
u horas, yo estoy seguro que algunos fueron salvos. ¿Y cuál es mi base para pensar eso? Que dice el Señor en su palabra que la misericordia triunfa ¿sobre qué? Sobre el juicio. Y a menos que una persona muera renegando del Señor, como pasó con una hermana mía que estaba predicando en un hospital, y le están, mi hermana, hablándole del evangelio, y le dice, no, porque yo no me voy a convertir, yo voy a seguir en la religión de mi padre, y si ellos están en el infierno quiero ir yo con ellos, y diciendo eso se murió. Ahí hay poco espacio para tener un pensamiento optimista. Pero señores, pensemos lo siguiente. La salvación más segura en toda la Biblia fue la de ¿quién? ¿La de quién? No fue de ninguno de los profetas, ni de los patriarcas. ¿Saben cuál fue? La del ladrón que el Señor certificó y dijo, de cierto te digo que hoy tú vas a estar conmigo, ¿dónde? Y si tú te vas al libro de Hebreos, se dicen cosas maravillosas, pero de nadie se da una declaración tan categórica. De manera que nosotros deberíamos orar, anhelar y tener expectativas de que la misericordia de Dios alcance a todos los hombres los cuales Dios ha preparado para salvación. Y aquellos que no se van a salvar de ninguna manera, es mi responsabilidad, igual que predicarle. Dios no nos hace responsable de la salvación de nadie cuando le prediquemos, pero nos demanda el no predicarles. El libro de Job es un libro enigmático que presenta un escenario sumamente difícil y trágico, que tiene como trasfondo un encuentro que se da entre el Señor y nada más y nada menos que Lucifer. El adversario, padre de mentira, enemigo de Dios y por lo tanto del hombre, que viene y de manera provocativa acusa al siervo de Dios, Job, de que él le servía a Dios por interés. Y que le dijo, claro, ¿y cómo no te va a servir? ¿Cómo él no va a estar frío contigo si tú le has dado hacienda, le has dado de todo? Y él es tan afortunado y tan dichoso. ¿Y qué dice él? Quítale lo que tiene para que tú veas si él no blasfema contra ti. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo autorizó para que lo atacara como posiblemente a ningún ser humano en la historia, aparte del Señor. ¿Y sabe qué? Le llevó los hijos, le llevó propiedades, le llevó de todo. Y quiero que vean este pasaje en Job capítulo 1, cuando empiezan a llegarle todas las malas noticias, cuando empiezan a caérsele todos los palitos a Job. Dice el versículo 18, en una secuencia de que los diferentes siervos de él llegaban para decirle, mira, tal desgracia, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. Y debemos entender, hermanos, y estar preparados y pedirle fortaleza al Señor, porque cuando vienen tiempos de angustia, regularmente vienen todito en secuencia. Señor, en su misericordia nos fortalezca. Versículo 18, oye lo que dice. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano, el primogénito. ¿Por qué escojo este pasaje?
Porque lo que entendemos de esta historia, versículo 5 del mismo capítulo 1, dice: y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. ¿Dónde? En sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Es decir, nosotros posiblemente no estemos hablando de unos hijos que eran tan temerosos de Dios o tan piadosos, en caso de que lo fueran, como Job. Pero vemos que esta calamidad de que de repente tus hijos estén todos y se caiga la casa y los aplaste. Versículo 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de las casas, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. ¿Y qué dice él? Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué resulta? Que el libro de Job nos presenta una situación en que los sucesos alrededor de Job nada tienen que ver con hechos que él hubiera cometido. Tampoco la muerte de los hijos de Job vino como consecuencia de alguna vida licenciosa que ellos tuvieran. Recuerda que Job no está diciendo: sí, porque yo conozco a Marisita y a Pablito, que son terribles, esos dos muchachos, cuando se les sube ese alcohol, ese romo a la cabeza, yo sé que son capaces de todo. No, él es por si acaso. Y el tema es que toda esta desgracia que está viviendo Job, su familia, sus propiedades, son resultado de un conflicto que se está dando en la presencia de Dios, muy ajeno a lo que se está viviendo en la tierra. O sea, nada de lo que está sucediendo en la tierra y toda esa calamidad viene con ese resultado. ¿De dónde? ¿Qué les digo yo a ustedes? Ciertamente hay un hecho muy lamentable y muy claro. Un edificio colapsó y ¿qué? Y cientos de personas murieron. Solamente huérfanos quedaron 119 niños. Donde familias enteras, donde se fue padre, madre, tío, tía, donde hubo familias que se le fueron 5 miembros. Y yo tiendo a no pensar mucho en un debacle moral. ¿Saben por qué? Porque la mayoría eran esposos y esposas que estaban ahí. Algunos eran simplemente que estaban celebrando de acuerdo a la luz que ellos tienen, como celebran nuestros familiares en Año Nuevo, como celebran nuestra familia, como celebran nuestra familia aún en nuestras propias casas en un cumpleaños. ¿Y qué le vamos a decir? Señor, mira a mis hijos, mira a mi mujer y mis hermanos, manda fuego del cielo que lo consuma. Nosotros hacemos así, no. Pedimos misericordia para ellos. ¿Saben qué? También nosotros deberíamos tener la expectativa de que el Señor tenga misericordia para con los demás. ¿Cómo pueden estas personas que perdieron múltiples miembros entender? No, pero es que yo estaba en un lugar seguro. No, pero es que no era que ellos estaban de que donde está el populacho, que estaban en la 42, que se armó un tiroteo, ni que un motorista. No, yo estaba en un lugar hasta de lujo, algo inexplicable. Pero nosotros no sabemos. ¿Sí? Al final siempre podremos llegar a algún tipo de explicación. En el caso de esa casa donde estaban los hijos de Job, fue un fenómeno meteorológico, ¿cómo?
entre comillas, porque había un trasfondo espiritual. ¿Qué Dios está queriendo causar en la vida de los afectados? Yo no sé. Pero nuestro gran error sería tomar la actitud de los amigos de Job, que fueron supuestamente ¿a qué? A consolarlo. ¿Y cuál era el mensaje que ellos tenían para Job? Tú eres un impío, eso te pasó por tu soberbia, eso te pasó por tu pecado, tú tienes que reconocer a Dios y apartarte, tú tienes que arrepentirte. Y a una persona que está en un dolor extremo, ellos lo que le llevaron fue acusación. ¿Cuánta indolencia? Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Estaríamos nosotros en capacidad de consolar a una de estas personas, de este suceso, u otra persona cualquiera, si en nuestro corazón lo que hay es un espíritu de juicio y de acusación para con los demás? Yo les conté el caso de que en nuestra congregación hay una pareja, al Señor fui yo que lo discipulé, que por una enfermedad desconocida de 4 hijas se le han muerto 3. De manera que la que le queda, ellos tienen que un sustico, porque está en el rango de edad en que murieron las otras. ¿Y qué vamos a decirle a esta hermana? Mira, lo que pasa es que tienes que revisarte porque yo no sé el pecado que tú tienes por debajo. Es eso. ¿Qué hacía el Señor cuando veía a las poblaciones que estaban desperdigadas y como ovejas que no tenían un pastor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué hacía el Señor? ¿Tenía qué? Compasión de ella. En mi dureza, yo recuerdo cuando yo era más necio, que cuando yo iba manejando y un motorista me hacía una de las de ellas, yo reaccionaba de alguna manera. Y mi papá, como hombre maduro y de experiencia, y habiendo perdido un hijo en un accidente, en una bicicleta, él decía, ten compasión porque lo más seguro el pobrecito, él no sabe ni lo que está haciendo. Por eso es que a nosotros nos es tan fácil decir, al que robó, móchenle la mano, al que hizo esto, mátenlo. Y tenemos un corazón tan difícil. Pero lo peor es que muchas veces nuestra dureza de corazón no es por un tema de justicia, ¿verdad? Porque dice el mismo Pablo que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero aunque vayan a ser dignos de muerte, tú deberías tener misericordia, ¿sí o no? Lo triste del caso en el libro de Job es que en la medida que ellos acusaban a Job y le decían que todo lo que él estaba viviendo era producto, consecuencia del juicio de Dios, cuando realmente no lo era. ¿Tú quieres que te diga algo? Cuando nosotros asumimos el pretender, oigan esto, ser intérpretes de los sucesos en la vida de los demás, cuando ni siquiera el mismo Job sabía lo que estaba pasando, nosotros corremos el riesgo, ¿saben de qué? De hacer una mala presentación de la persona de Dios. Porque le estamos diciendo que Dios es que está castigando a una persona cuando necesariamente lo que se está viviendo no es producto del castigo, sino de un tratamiento que para nosotros es incomprensible. No sabemos lo que Dios quiera lograr. Nosotros tenemos a alguien en la congregación que cómo vinieron ellos al Señor. Un hijo murió producto de las quemaduras de unos fuegos artificiales. Hoy esa señora
es salva. Y vamos a tener una visión fatalista de que al evangelio solamente se viene por sufrimientos extremos. No, tampoco es así. Tampoco es así. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos para que en situaciones como esta hagamos una presentación correcta de Dios y de su carácter. Si nosotros solamente estamos apuntando a que Dios es juicio y no lo presentamos de que, y de hecho el pasaje más equilibrado que hay en la Biblia es Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera que hizo Dios, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que, o sea, el Señor, si tú no te arrepientes, vas a ser condenado. Pero Él proveyó un medio de salvación que se llamó como el Hijo. Entonces nosotros deberíamos hacer una presentación correcta de la misericordia de Dios. Me contaba una hermana de la iglesia que el esposo de ella es patólogo, yo pensaba que era forense. Y yo la llamaba porque quería hablar con él y de alguna manera ministrarle, porque cuando una persona se ve expuesta a cientos y cientos y cientos de cadáveres, ¿en cuántas horas? En menos de 48 horas, de personas que han sido demolidas, hasta el presenciarlo, aunque no tenga que ver con lo tuyo ni contigo, eso es algo espantoso lo que le toca vivir a ciertas personas. Y como dice Malaquías, por la bondad de Jehová, ¿qué? ¿No hemos sido? Porque cada día sobre nosotros, ¿qué ha sido? Su misericordia. Y el hecho de que nosotros no vivamos tragedias de este tipo en nuestras familias no es simplemente el producto de que los creyentes no frecuentan lugares de alto riesgo, porque les dije que en la graduación de cualquier colegio cristiano es posible que la cena la realicen en un gran hotel. De hecho, para que tengan una idea, la famosísima campaña de la Batalla de la Fe se realiza en el Centro Olímpico, que era el mismo lugar donde el día anterior estaba un grupo haciendo sus presentaciones y sus canciones de la naturaleza que sean, y era tan poca la distancia entre un evento y otro que no se pudo desmontar los equipos de sonido del equipo de no creyentes y utilizarlo para los creyentes porque no daba tiempo a desmontarlo y montar el otro. Es decir, el mismo lugar. Y si ese lugar por abarrotamiento de gente se caía o pasaba cualquier desgracia, por la misericordia de Dios. Y es, señores, que nosotros no estamos claros. Y ustedes dirán que en la congregación de nosotros suceden tantas cosas extrañas. Hubo una familia que venía del aeropuerto a una celebración de algo familiar, hubo un choque y se fueron 5. Y tú dices, y te espantas cuando escuchas todas estas cosas, pero nosotros deberíamos ¿qué? Arrodillarnos y darle gracias al Señor. ¿De qué? De que esto no pasó con uno de nosotros. Cuando nosotros incluso para predicar solamente
tenemos y presentamos el látigo, la espada de Dios, la llama, el fuego consumidor, no estamos haciendo una presentación correcta del Evangelio, porque estamos caricaturizando al Señor. ¿Qué es una caricatura? Es una representación gráfica de algo, de alguien, donde mediante la deformación se resalta alguna característica de esta persona. Es decir, no es una representación gráfica equilibrada. Cuando nosotros solamente pensamos y comunicamos de un Dios vengativo y de juicio, a expensas de no comunicar su amor y su misericordia para con el hombre, nosotros estamos haciendo una caricatura del carácter de Dios. Cuando al nosotros leer la palabra de Dios, nos dice que Jesucristo nos fue dado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, mucho antes de que nosotros, después de la creación, entráramos en un estado de cosas tan caótico como el que vivimos después de la caída. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? Que ya Dios había preparado ¿a quién? A Jesucristo. Es decir, que la justicia de Dios está a la par con su amor. ¿Y cómo va a ser que nosotros no vamos a comunicar esto? Una de esas personas de las cuales he mencionado, cuando hablé con ella, le digo, ¿y tu esposo? Y estoy conversando con ella. Y ella me dice, mira, esa señora, una de esas muy sonoras, es clienta mía. Y me tocó ir a maquillarla y adecuarla y prepararla en su casa porque ella está completamente destruida. Qué gran oportunidad para hablarle de un Dios de amor y de un Dios de qué? Perdonador, y de un Dios misericordioso y de un Dios que no se goza en el sufrimiento del hombre. Porque en las deidades griegas no se presentan dioses y divinidades y figuras heroicas que tienen una adversión hacia el hombre y lo ven con desprecio. Cuando Dios ama tanto al hombre que ha hecho, y oigan esto para que no me tiren piedra, una provisión de un mensaje universal de salvación para que le sea predicado ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A toda criatura, incluso a las sociedades y culturas más aberrantes que puedan existir en la faz de la tierra. Hace unos años, en el desaparecido periódico El Siglo, se hizo una entrevista a un señor llamado Saint. ¿Y quién es este señor Saint? Él es hijo de el líder del grupo de misioneros que fueron a predicar a los indios Aucas en Ecuador, que cuando ellos trataron de hacer un acercamiento ya personal, los indios se rebelaron y los mataron. Ellos tenían armas, pero miren qué entendimiento y qué corazón de Dios tenían estas personas y dijeron, si ellos deciden atacarnos, nosotros no nos vamos a defender, porque si nos matan a nosotros, ¿a dónde vamos a ir? A la presencia del Señor. Pero al que tú mates en defensa propia, ¿a dónde va a ir? A la condenación. Y efectivamente, los mataron. Sucedió que, pasando el tiempo, la hermana y la esposa de ellos fueron otra vez a los Aucas y se convirtieron. Y el que instigó para matar a los misioneros fue el que bautizó al hijo del líder de esos misioneros, ahora convertido.
¿Qué le parece? Ese es un Dios de amor que incluso ama tanto al hombre perdido que está dispuesto a pedirnos que como Él entreguemos nuestra vida o la vida de uno de los nuestros para la salvación de muchos. Entonces, ¿qué yo les quisiera decir? Tengamos mucho cuidado. Miren cómo termina el libro de Job. Respondiendo, Job 42. Respondiendo Job a Jehová dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, lo que Job estaba viviendo y donde él dijo, oye, maldigo el día de mi nacimiento por todas las cosas que estoy pasando. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y oye lo que dice Job al final de todo este proceso. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. ¿Y qué? Por tanto me arrepiento, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Dios le reveló lo profundo de sus pensamientos y que Él seguía siendo justo y que seguía siendo misericordioso y que no necesariamente el malo se impone siempre, cuando Él llega a esa comprensión, ¿tú sabes qué? Él tuvo un acercamiento y un entendimiento de Dios todavía mayor. Mira cómo termina la historia, versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo. Cuando tú dices, eso le pasó a esa gente por pecadora. Sí, pero fíjate que nada más ahí murieron los ricos. Fíjate, y todos esos prejuicios que nosotros sacamos, ¿usted quiere que le digan algo? Nosotros estamos hablando mal de Dios. ¿Qué cosas nos podemos llevar de este tema? Bueno, las desgracias van a seguir sucediendo. Y no sé cuántos de aquí perdieron su casa en algunas de estas tormentas. Tengo que decirlo, en la congregación hay una hermana que no sé por dónde que vive, pero vive en un sitio en declive, que el agua le tapó la casa. Lo perdió todo. ¿Quiénes son responsables no solamente de comunicarle, sino de evidenciarle el amor de Dios? ¿Quiénes son? Los creyentes. ¿Cómo me dice? Mira, tú tienes que revisarte porque a lo mejor, ¿tú sabes lo que está pasando? Eso de cuando tú tenías 15 años, que tú eras muy chivirica y mira, el Señor ahora que está pasando la factura. No. Tratemos de presentar siempre al Dios justo que castiga el mal y que no tendrá por inocente al impío, pero ese mismo Dios estuvo dispuesto ¿a qué? A dar a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para proveer la salvación de un hombre que no tenía cómo acumular los méritos para ser salvo. ¿Qué hacer? Insistamos cada día más y más en presentar al Dios perdonador, al Dios salvador, porque tú no sabes si en ese último momento una persona va a arrepentirse. Uno de los videos que salieron era de una persona que estaba debajo de una viga y que decía,
Miren, yo quiero que oren por mí porque yo sé que Dios me ama, mi familia es cristiana, yo he oído el evangelio toda mi vida y cuando yo salga de aquí yo quiero arrepentirme, servirle al Señor. Yo no sé si Él lo hizo, pero dice el Señor que su palabra no vuelve como vacía. Fíjense que Jesús no tuvo tiempo de educar ni discipular al ladrón que se arrepintió. Pero él venía con un conocimiento previo. ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en qué. En tu reino. Él sabía que había un reino, él sabía que el Señor iba a venir y él identificó, tú eres el de ese reino. Entonces, mostremos nuestro amor a la humanidad, eliminando nuestros prejuicios y tratando de alcanzarlos, incluso si eso nos hace ser inoportunos. De manera que el día que esas personas salgan de escena, sea de felicidad, sea de viejo, sea de enfermedad o sea como sea, nosotros podamos tener la tranquilidad de que esa persona, si no salió con el Señor, por lo menos nosotros le comunicamos de ese Salvador que ellos necesitaban. Y Dios va a hacer la obra. No nos corresponde a nosotros. El fuerte mío no ha sido necesariamente la gran cantidad de convertidos como creyentes, pero el Señor sí me ha utilizado. Y nosotros tenemos que, toda oportunidad, utilizarla para predicar. Yo trabajaba con unos compañeros, y entonces, a veces yo cogía, cuando se daban CD, cogía un CD y le daba, mira la prédica mía, porque la gente se siente más afinidad en escucharte a ti, que tú le digas, que escucha al que es pastor mío que ni yo mismo conozco. Y lo escuchaban, y me dice una señora, me dice el compañero, sí, mira, mi esposa está muy triste. ¿Y por qué? Porque su abuelo está enfermo con cáncer, muriendo. Que yo le dije, vamos a visitarlo. Enfermo que tú oigas, vamos a visitarlo. En el último año, ¿quién han visitado la cárcel? Levanten la mano. Deberíamos haber más gente. ¿Cuánto hemos visitado hospitales en los últimos tiempos a predicar? No a ir a ver a una persona, sino como se hacía antes. Los domingos en la tarde vamos para el hospital. Yo sé que ahora hay más restricciones, pero vamos a visitar enfermos, vamos a hablar del Evangelio, porque muchas de esas personas, la última mención del Evangelio que van a tener en su mente, ¿saben qué? Lo que tú le dijiste. Y recuerdo que efectivamente visitamos al Señor, Él estaba en cama, y yo le prediqué. Le dije, ¿usted le gustaría aceptar a Jesucristo como un Salvador? Y el Señor me dijo, sí. Y yo miré para todas partes como quien dice, yo mismo era incrédulo de la obra que estaba haciendo para el Señor. Y el Señor a los pocos días falleció. Dios nos ha puesto a nosotros para predicar el Evangelio y mediante la locura de la predicación arranquemos perdidos al infierno. Pero tenemos que salir de nuestro estado de confort. Es mejor después de comida, que tú estés a tus alturas, acostarte en un abanico ahí, hora muerta, que ella coge lucha por un hospital. Es mejor tú estás tranquilo, según nosotros. Es mucho más cómodo tú pasaste un sábado en la tarde o un domingo en la tarde en tu casa, que a que te revisen y te manoseen ¿en dónde? Para entrar a la cárcel. Y nuestras cárceles no son como el Secot del Salvador. Entonces, vamos a buscar, vamos a hablarle al Evangelio a los que están en felicidad, a los que están en abundancia, a los que están en problemas, a los que están en enfermedad, a los que van en el metro, a los que al motoconchita, al colmadero.
qué maravilloso sería, o qué maravilloso es, cuando dicen, mire que estoy buscando por aquí a Huácal. Ah, usted dice el varón. Y regularmente cuando lo identifican como el varón, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es convertido y porque ha hablado el Evangelio. Es lamentable que tantos de los nuestros hayan muerto en una tragedia tan horrible como esa. Personas que fueron literalmente molidos. Y para muchos les resulta más difícil quedar vivo que haber muerto. Pero vamos a predicar el Evangelio. Vamos a hablar de ese Dios de amor. Que la gente en su último momento de vida pueda decir, me acuerdo lo que me dijo Julito, o lo que me dijo Mercedita, o lo que me dijo Mercedes, o lo que me dijo Pedrito, o lo que yo escuché en la prédica, o el audio que me mandaron, porque esa puede ser el último recuerdo de actividad mental que tenga una persona antes de partir. Partió de felicidad, como algunos que mueren durmiendo, excelente, excelente. Pero otros, su salida es muy, muy, muy dolorosa. Yo predicaba en una iglesia una vez y había un creyente de mucho tiempo que estaba ya en los últimos días. Quise visitarlo. Para mí fue tan aleccionador que esa persona, con la dificultad del habla y de la lengua, decía, gloria a Dios. Wow. Él no se fue de este mundo muerto de la risa, de felicidad. Salió mediante dolor, pero entró a la presencia del Señor. Y esto es lo que nosotros deberíamos hacer. Si hay alguien que nosotros pudiéramos utilizar esta conversación como excusa para presentarle a qué? Al Dios de amor. Al Dios que permite estas cosas, al Dios que hay responsable. Sí, todo eso es verdad. Pero nosotros tenemos que hablarle del Dios de amor a quienes, a los que se encuentran en este sufrimiento. ¿Qué es lo triste? Que entre nosotros son parientes, hijos, relacionados, sobrinos, empleados, que han escuchado hasta el cansancio el Evangelio y no han dado el paso de arrepentimiento. Yo no convierto a nadie. El Señor es que hace estas cosas. Lo que tú tienes que estar claro es que tú manifestaste tu amor hablándole del Evangelio y que Dios no te va a reclamar la vida de ninguno de ellos. Creo que es un momento oportuno a los que todavía no han aceptado a Jesucristo como un Salvador, sean jóvenes, sean adultos, aún así sean niños. Este es el día aceptable de salvación. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Te pido que tú visites todas estas familias que están atribuladas, desconcertadas, llenas de dolor y en un estado de postración producto de esta tragedia. Consuélalo y hazte manifiesto a ellos para salvación y para gloria tuya, aun cuando hay tantas interrogantes sin respuesta. Al mismo tiempo, danos carga por los perdidos para predicar el Evangelio y un espíritu consolador como Bernabé para consolar a aquellos que están en tribulación. Aumenta la salvación entre los nuestros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.